Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto, volvemos a Londres, volvemos a las obras de Christopher Wren, es desde Santa María del Concejo o de la Concejalía a la Catedral de San Pablo. No os asustéis que no vamos a volver a entrar en la Catedral de San Pablo para recorrerla, que ya la hemos estado viendo durante episodios anteriores. Pero vayamos al introito y a reflexiones sobre una exposición muy interesante que he visto estos días pasados aquí en Madrid. Los antiguos, cuando hablo de los antiguos, yo la persona más antigua con la que tuve que convivir había nacido en 1890, o sea, vivió a caballo entre lo que era un siglo, entre lo que era ese 1900, la Primera Guerra Mundial, la Segunda República, la Guerra Civil. Bueno, habían vivido prácticamente, que ahora nos parece que hemos vivido mucho, pero a aquellas personas sí que les tocó vivir cambios y cambios importantes. Y me solían decir que entonces que las personas no llegaban a muy mayores, ya una persona con 50 y ya era muy mayor, y muchos no llegaban ni a jubilarse. Y tenían una frase, no sé exactamente cómo era, pero que venía a decir: uy, lo que veas en tu pueblo cuando tengas 50 años, con eso eso es lo que va a quedar cuando tú no estés, porque veían que ya había una proximidad muy cercana de dejar esta vida y pasar a la trascendencia, por decirlo de alguna manera. Y cuando estaba viendo esta exposición a la entrada me acordé de esto que me decían, porque el tema de la exposición dedicada a Juan Muñoz en Madrid es todo lo que veo me sobrevivirá. En el sentido, somos algo caduco, algo que va a vivir poco tiempo, pero si hemos hecho cosas bellas o si hemos hecho cosas, creo que muchas nos van a sobrevivir. Esta es una exposición que conmemora los 70 años del nacimiento del artista Juan Muñoz. En Madrid nació en 1953 y murió en Ibiza en el año 2001. Y su título, como os he dicho, todo lo que veo me sobrevivirá, es una cita de la poeta rusa Ana Akhmatova, que el artista recogió en una de las notas de preparación para su última exposición en la sala de turbinas de la Tate Modern de Londres en el año 2001. Ya sabéis que en la Tate de Londres fue considerado, más que considerado, fue director, en fin, allí es un mito. Y aquella instalación constituyó lo que era la cima de la carrera y un hito en la historia de nuestro arte contemporáneo. Ningún artista había alcanzado en las últimas décadas una notoriedad internacional en un recorrido fulgurante desde su primera exposición que realizó en 1984 hasta su prematura muerte a los 48 años de edad. La muestra recorre los últimos 10 años de su trayectoria y está concebida a modo de una instalación de instalaciones, donde la singular arquitectura de Antonio Palacios se convierte, el Antonio Palacios, el arquitecto de Alcalá 31, se convierte en un elemento central del acontecimiento gracias a que tiene 2 pisos, y eso nos permite encontrar multiplicidad de puntos de visión, y Alcalá 31 es esa sala de exposiciones con esa doble altura
se convierte como si fuera en un teatro barroco de la representación que se vuelve hacia uno mismo y hacia la obra de Juan Muñoz. Desde mediados de los años 80, Juan Muñoz se había embarcado en recuperar la figuración en la escultura, pero fue paulatinamente la dimensión instalativa y la vocación arquitectónica lo que le llevó su trabajo a una escala cada vez más monumental, al tiempo que sus obras se volvían psicológicamente más complejas. Si la cuestión de la teatralidad hacía que el espectador accediera a una expectación sabiéndose a destiempo, como si hubiera llegado demasiado pronto o demasiado tarde a la obra que se representaba, la multiplicación del número de figuras y de los recursos espaciales dio paso a una relación existencial que suspende la incredulidad de los públicos, que borra la distancia entre la expresión y la realidad. Juan Muñoz nos recuerda que estar en una exposición es, de alguna manera, acceder a estar expuesto, para que los visitantes se sientan como los personajes protagonistas de una trama en curso, que es también una posición de riesgo, porque supone un reconocimiento de una posición frágil, de sometimiento emocional, al ceder el control al artista narrador. Estas frases, que las tomo del folleto de la exposición, hace que las tallas no están que te puedes aproximar a ellas, están a pie de suelo. Perdón, te mezclas con las tallas y las disfrutas. A comienzos de los años 90, sus característicos suelos perspectivos recibían a los espectadores con una ansiedad barroca en el espacio. Aquí, en la muestra arranca con dos centinelas sobre suelo óptico, una obra de 1999, una pieza infranqueable que parte la sala, que nos corta y que obliga a desviarnos necesariamente para dar vuelta por un lado o por el otro. En el interior hay un bote accidentado con un motor, obra del año 1989, que habla de una condición deambulante, suspendida, en un viaje perpetuo, pero también de su naufragio, de la fatalidad del destino, del mismo modo que la Carper Price de 1993 habla de la dificultad del movimiento. Sus tres figuras están escondidas en alfombras, cobijadas en la representación, hojitas atrapadas en ella. Otra trampa, la del reflejo de sí misma en un espejo que prende a Sarah with Blau Dress, una obra de 1996, y la Table White Hole Out de 1994, que nos presenta el truco implícito en todo juego. La carta que se guarda en la manga y en el noble fondo del mueble es la artimaña engañosa que abre la posibilidad de cambiar cualquier suerte, cualquier destino. Hay también unos balcones que están colgados a ambos lados de la sala y que remiten a una espera, la de alguien que salga a reconocernos, la de que realmente sea la escultura la que venga a devolvernos la mirada desde esa altura vigilante que marcan los balcones suspendidos. La ausencia de gente en los balcones tiene su correlato en los tambores mudos de Many Drums, obra de 1994, y el sonido potencial hace del silencio un ruido ensordecedor. Swell, en 1991, es una instalación fundamental, en la que un enano aguarda ante una columnata de fustes contorneados en espiral. La tensión emocional del encuentro con la figura tiene su correlato en la impaciencia espacial que desestabiliza los pilares centrales del edificio. La sala central culmina con la obra Plaza, una obra de 1996, con una agrupación de 27 personajes asiáticos, tipo los trajes estos de Mao, con ese cuello liso, que socializan a través de una risa contagiosa y compartida,
cuyo origen escapa a todo espectador. Esta instalación coral fue concebida para el Palacio de Velázquez en la exposición que el Museo Reina Sofía le dedicó a Juan Muñoz en 1996 y que regresa ahora a Madrid por primera vez desde entonces. Los pasillos de las galerías superiores se articulan a través de una sucesión de piezas que complican las narrativas del espacio central. Por un lado, Show Fires, de 1990, que insiste en la idea del Inde, en el estado psicológico de un cuerpo que reconoce un acceso, una entrada. Es un nuevo comienzo, pero también tiene algo de monumento vacío, de estructura conmemorativa, incluso funeraria. Al otro lado de la sala, Two Watchmen, de 1993, que vigilan como los centinelas de la entrada. Aquí el umbral es un estado emocional, pero estas figuras de tiesos también pertenecen a la constelación de un grupo de obras fundamentales de este periodo. Las piezas de conversación en la que varios personajes se interrelacionan a partir de una anécdota que espera ser reconstruida. Otra pareja, la de dos personas sentadas en un muro, del 2001, aligera la amenaza de los personajes que parecen reírse de la posibilidad misma de la caída o de las babuchas que calza uno de ellos. En el espejo de Allo Specchio, de 1997, donde la cara se refleja como una máscara, pero también como una risa. El gesto del lenguaje del cuerpo social se equipara a la representación misma. Juan Muñoz nos recuerda que el hábito más cotidiano en cualquier ciudad es precisamente el encuentro con extraños, esa forma de abismar la representación, de doblarla sobre sí mismo con el recurso del extrañamiento o del chiste, se traduce al espacio de una obra que funciona a modo de una caja negra en todo lo que es la sala Alcalá 31. El coche volcado de Loalet Car, de 1998, su posición es obviamente la consecuencia de un accidente, pero este también sucede en la representación. Su interior revela una arquitectura, un fragmento de ciudad más parecida a un laberinto de Piranesi que a un edificio convencional, y en lugar de un suceso, de un crimen, de una oscura amenaza interior. Los Corbat's Cabinets de 1999 permiten acceder a todo tipo de vocabulario escultórico en miniatura, donde múltiples recetas y posibilidades combinatorias del trabajo de Juan Muñoz se convierten en anticipos de obras siempre por venir. Blotter Figures de 1999 son unas piezas características de su última etapa que combinan persianas cerradas con humanoides de extraña blancura, en las que una textura siniestra, o quizá el texto, ha sustituido a la figuración realista, en un viaje de nuevo hacia el autómata o a un muñeco que el escultor había dejado atrás una década antes. Por último, pendido en suspensión sobre la exposición, con la corda a boca, obra de 1997, homenaje a Miss Lala, una trapecista que a finales del siglo XIX había cautivado al público de París y que el pintor Edgar Degas, al elevarse del suelo sujetando su cuerpo y su anillo en la boca, ya había hecho algún apunte y alguna pintura. Una extensión sí, pero también una tregua ante la necesaria bajada o a la posibilidad de su caída. La sala de exposiciones, como veis, oscila entre la realidad y la ficción, o más bien no deja de insistir en que la realidad no es más que una modalidad de la representación. Juan Muñoz fue uno de los primeros artistas que le celebraron ese triunfo de la ficción. Colgado entre dos siglos, su trabajo se alza como el puesto de avanzada del giro especulativo que caracterizó el arte en el presente inmediato, el que vino después de él. Y a pesar de su fascinación, su inteligencia crítica le permitió anunciar también los inquietantes peligros que la ficción conlleva.
Increíble, increíble Juan Muñoz, increíble sus obras, y tenemos que volver a Londres, tenemos que volver al templo de Santa María, que era un templo gremial situado en Watling Street, en el cruce con Wop Lane, y de origen medieval, fue reconstruido en el año 1510 y dañado en el gran incendio de Londres de 1666. Fue reconstruido una vez más, esta vez por Sir Christopher Wren, y a diferencia de la gran mayoría de las iglesias de la ciudad reconstruidas por Wren, aquí en Santa María la característica es que se trata de un edificio de estilo gótico. Hay referencias de una iglesia en este sitio hace más de 900 años y es tenida por la más antigua de las iglesias dedicada a la Virgen María. El patrocinio de la trayectoria de Santa María de la Concejalía o del Concejo pertenecía al prior y al capítulo de Canterbury, pero fue transferido al arzobispo de Canterbury en 1400. En 1510, Sir Henry Cavill financió la reconstrucción de una nueva iglesia. La torre estaba aún inacabada cuando murió en 1518. En 1629 dos testamentos permitieron que se completara y la obra, iniciada 120 años, fue terminada en 3 años. Cavill fue enterrado en una cripta bajo el suelo, pero su tumba no pudo permanecer allí mucho tiempo. John Stowe menciona a varios dignatarios enterrados en la iglesia primitiva en su estudio de Londres de 1598. Hay registros parroquiales que datan de 1558 y ahora están en la biblioteca Whitehall. Santa María fue gravemente dañada en el gran incendio de Londres de 1666, aunque algunas partes de sus paredes y torres sobrevivieron. Fue reconstruido en su mayoría por Sir Christopher Wren en un estilo gótico, como os he dicho, y se apoyó en un legado de 5.000 libras esterlinas que había dejado un tal Henry Rogers para la reconstrucción de la iglesia, y su vida accedió a usar esta cantidad para financiar la reconstrucción. Pero, según las fuentes narrativas de la época, ella estipuló que la nueva iglesia debería ser una imitación exacta de la que el incendio había destruido. La iglesia, tal como fue reconstruida, tiene una nave pasillo, 2 laterales y 6 arcadas. La torre está unida a la esquina suroeste del edificio y se entra a través de un vestíbulo occidental. La nave y los pasillos están separados por arcadas de columnas agrupadas, soportando arcos góticos algo aplanados. Los techos están decorados con una bóveda de gran esplendor de yeso elaborado y la pared este del presbiterio se establece en relación con el eje de la iglesia. La parroquia de la iglesia de Santo Tomás Apóstol, destruida por el gran incendio y no reconstruida, se unió también a la de Santa María. En 1781 se instaló un nuevo órgano construido por George England y George Russell, y Santa María fue dañada por las bombas alemanas en el Blitz de Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Todas las ventanas fueron destrozadas y un poco de yeso cayó de la bóveda, pero el edificio permaneció intacto. La iglesia ha sido reparada y restaurada muchas veces a lo largo de los años. Entre 1876 y 77 hubo grandes cambios en el interior. Se insertó una nueva pantalla de roble dividiendo la iglesia del vestíbulo. Los bancos y puestos fueron reemplazados. El órgano fue trasladado a la galería occidental, a la cancillería o presbiterio. El piso fue repavimentado. Nuevas vidrieras, nuevas ventanas, y un retablo nuevo se instaló. Las últimas restauraciones son en el interior del 2005, con especial atención a la recuperación de los techos de yeso y a los monumentos de la pared norte. En el año 2005 se celebró un servicio para celebrar la restauración presidida por Richard Charles, obispo de Londres. Y desde el año 2005 al 2009 ya se remataron prácticamente
los trabajos de la restauración. Son oficinas diocesanas en gran parte, y también se organizan conferencias, cursos como temas sobre la justicia, economía, resolución de conflictos y en plena atención a todo el mundo. La siguiente iglesia que recorremos es a San Miguel Cronhill. También es una iglesia medieval de la ciudad con fundación en el centro de la parroquia antes de la conquista normanda. Se encuentra en el barrio de Cronhill y la estructura medieval se perdió en el gran incendio de Londres y fue reemplazada por el actual edificio, tradicionalmente atribuido a Sir Christopher Wren. Las partes superiores de la torre son de Nicholas Hatsworth y la iglesia fue embellecida por Sir William Gilbert Scott y Herbert Williams en el siglo XIX. La iglesia de San Miguel existía en 1133 y el patrocinio estuvo en posesión del abad y del convento de Evesham hasta 1503. También se estableció una de las compañías, la compañía Draper, y una nueva torre fue construida en el año 1241, probablemente después del incendio. John Sopp escribió de la iglesia como justa y hermosa, pero desde la rendición de sus tierras a Eduardo VI, muy alterada en la construcción de 4 viviendas en el lado norte de la isla. De la iglesia. La iglesia medieval, a excepción de la torre, fue destruida, como os he dicho, en el gran incendio de Londres de 1666. El edificio actual se inició en 1672 y el diseño se atribuye tradicionalmente a Sir Christopher Wren. Sin embargo, los autores de la Guía de los Edificios de Inglaterra a las iglesias de la ciudad creen que el estudio de Wren tuvo poca participación en la reconstrucción del cuerpo de la iglesia y la parroquia podría haber sido tratada directamente por los constructores. Ya sabéis que esto es un argumento que según le va a los intereses históricos, uno se incide en el constructor y otro en el arquitecto y otro en los canteros. Me ha pasado varias veces que he ido a ver obras de ilustres arquitectos y me han dicho, no, esto no es de ese arquitecto porque no está firmado. Narices o cáspita. También las piedras que colocaron los canteros no están firmadas. Cada uno sería de un cantero distinto o todas de un mismo en una franja de pared, pero no firmaban todas. Había veces que sí que ponían un sello, pero no nos podemos dejar ningunear a veces por estas discreciones. La torre es del siglo XV, habiendo demostrado ser inestable, fue demolida en 1724 por el orden del arzobispo y se reemplazó por otra alta de 130 pies de altura y se completó en 1721. En contraste con el cuerpo principal de la iglesia, fue construido en un estilo gótico a imitación del Colegio de la Magdalena de Oxford, y la construcción había comenzado en 1715 con dinero del Fondo del Carbón, que era uno de los impuestos con el que se pagó toda la restauración. Y el diseñador de las etapas inferiores probablemente fuese William Dickinson, trabajando en el estudio y bajo la dirección de Christopher Wren. Los fondos resultaron insuficientes y el trabajo se detuvo en 1717 con la torre a medio terminar. La torre fue finalmente terminada en 1722 con la ayuda para la subvención de la Comisión para la Reconstrucción de las 50 iglesias nuevas, siendo los tramos superiores ya de los diseños del topógrafo Nicholas Hatsworth, con torretas elaboradas, paneladas y con reparaciones hechas posteriormente en los años 1751, 75 y 90. A finales de la década de 1850, la Drapers Company, motivada por una legislación que le habría obligado a pagar ciertos fondos a los comisionados eclesiásticos si no se gastaban una cantidad importante en St. Michael,
decidió financiar un lujoso esquema de embellecimiento y le pidió a George Scott Gilbert que llevara a cabo ese trabajo. Scott demolió una casa que había situada junto a la torre, sustituyéndola por un elaborado porche construido al estilo gótico franco-italiano, frente a la calle Cromhill. Esto está decorado con una talla de John Bruni Philip, que concluye con una escultura de tímpano de alto relieve que representa a San Miguel venciendo a Satanás como titular del templo. Scott insertó trazas góticas a las ventanas circulares y en las ventanas simples de cabeza redonda en el lado sur de la iglesia. Nuevas ventanas laterales fueron creadas en el presbiterio y un elaborado retablo de piedra incorporando las pinturas de Moisés y Aarón por el artista Robert Stitter, que fue construido en un estilo neogótico italiano. Un retablo contemporáneo de la obra explicaba que esto era lo apropiado, ya que el sentimiento clásico que impregna la escuela italiana de arte gótico permitió al arquitecto poner las características clásicas del edificio en armonía con el tratamiento gótico que nuestras simpatías actuales o neogótico exigían. Y las paredes del presbiterio estaban formadas con paneles de mármol de colores hasta el nivel de la parte superior de las columnas de los retablos y ricamente pintadas por encima de este punto. Se instalaron vidrieras de Clayton Bell y con una representación de Cristo en la Gloria y en la gran ventana circular este, y sus marcos se enriquecieron con mármol incrustado y tallado, con 4 cabezas en lo alto relieve encerradas en medallones. Las otras ventanas contenían una serie de imágenes de vidrieras que ilustraban la vida de Cristo con la crucifixión en el extremo este. La nueva campaña de medievalización de la decoración fue llevada a cabo a finales de la década de 1860 por Herbert Williams, quien había trabajado con Scott en el esquema anterior. Williams construyó un pasaje de 3 alas con forma de claustro, con bóvedas de yeso en el lado sur del edificio, y en el cuerpo de la iglesia añadió una decoración ricamente pintada en las columnas y capiteles de Bren. El retablo se enriqueció con mármol incrustado y el presbiterio requirió nuevos escalones de mármol blanco y en el suelo el mosaico de teselas y azulejos de Mitton, en lo que el Bullion Nuix describió como una novedad sorprendente. Un monumento de la Primera Guerra Mundial fue inaugurado junto a la entrada de la iglesia en 1920 con una estatua de bronce de San Miguel por Richard General Gauden. El monumento se convirtió también ya en un edificio catalogado a partir del año 2016. La guerra escapó de los graves daños durante la Segunda Guerra Mundial y fue designada en catalogación en 1950 y el libro de oración común, la Biblia del Rey Santiago y el himnario James, el Rey Santiago digo yo, pero bueno, es el Rey James, y el himnario inglés continúan utilizándole en los servicios, y de igual modo que es miembro corporativo de la Sociedad del Libro de Oración Común, y en la sacristía alberga el centro de votación para el barrio Cromhill de la ciudad de Londres cuando hay elecciones. La Catedral de Londres, voy a referirme someramente, es la construida por Christopher Wren hace 300 años, por eso le estamos recordando a Christopher Wren por su muerte, que coincidió casi con la terminación de la obra, y su construcción duró casi 50 años. Es la segunda catedral más grande de Inglaterra, después de la Catedral de Liverpool, la segunda más grande también de la cristiandad después de San Pedro Vaticano, una de las mayores, y también fue el edificio más alto de Londres, hasta que en la década de 1960 empezaron a construirse los grandes edificios de oficinas de la catedral. Tienen su altura máxima 111 metros de altura, lo que le hace la segunda catedral de Europa en altura, después de San Pedro del Vaticano. Esta catedral, que sigue funcionando activamente con misas diarias,
tienen algunas curiosidades que voy a relataros. Es en esta catedral donde están enterrados famosos personajes como su propio arquitecto, Christopher Wren, quien realmente no había tenido una formación de arquitecto, como vimos, sino que era un matemático y astrónomo, pero como tenía tantas grandes aptitudes para el diseño, empezó a hacer arquitectura, a diseñar arquitectura. Y tras los rechazados 2 planes de construcción para la catedral, su tercera propuesta fue aceptada y finalmente Christopher Wren consiguió ver su obra terminada, que no es poco para un artista. Otras personas enterradas en San Paul son Horatio Nelson, el duque de Wellington, Winston Churchill, el científico Alexander Fleming, y la cripta donde están todos ellos también están enterrados, es la más grande de Europa Occidental y ocupa toda la magnitud de la catedral. La catedral de San Pablo posee una campana de 17 toneladas llamada el Gran Pablo y esta es la campana de balanceo más grande de Europa. Se encuentra en la Torre del Reloj. Las 2 torres de la catedral están rematadas por una piña que simboliza la paz, la prosperidad y la hospitalidad. Pero sin duda alguna la joya es la cúpula. La cúpula de la Catedral de San Pablo es una de las más grandes del mundo. Fue diseñada por Sir Christopher Wren como observatorio que unía la tierra con el cielo, tomando como referencia directa la diseñada por Miguel Ángel para San Pablo en el Vaticano. Antes y a medio camino hay una galería, la Galería de los Susurros, que tiene un efecto acústico peculiar, ya que se puede escuchar un murmullo a 32 metros de distancia en la otra parte de la cúpula. Y la catedral fue golpeada por varias bombas durante la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas fue retirada antes de explotar, pero podría haber destrozado completamente la catedral. San Pablo ha sido también un escenario de muchas películas de Sherlock Holmes, Mary Poppins, Harry Potter, y otras curiosidades de la catedral es que se celebró aquí la boda del príncipe Carlos y Lady Diana y también el funeral de Winston Churchill, al que acudieron representantes de más de 120 países. Y hasta aquí nos ha traído este recorrido por las iglesias de Christopher Wren, desde Santa María de la Concejalía, pasando por San Miguel de Thornhill a la Catedral de San Pablo. Yo soy Juan Carlos González y un día más, encantados de haber podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.